uno de los principales motivos o motivaciones para crear susurros territoriales no solo ha sido la necesidad de entender el arte abstracto, de entender el arte, de educar en la materia artística, sino que también de entender nuestro contexto. El arte generalmente sirve para entender la historia, para entender el contexto actual, para entender las problemáticas. Entonces, Susurros Territoriales también responde a ello, responde a la necesidad de entender nuestra historia del arte principalmente, pero también entender nuestro contexto, de visualizar el momento en el que estamos parados en este momento. La exhibición propone una manera, esperamos que sea sencilla y lógica, de reconocer elementos que nos ayuden a decodificar las obras abstractas que se van a encontrar. Poquito a poco vamos pasando de elementos de la naturaleza a elementos de ciudad, y esto es adrede. ¿Por qué? Porque en la historia de la pintura de nuestro país, después de los años 50, se empieza a representar más temas urbanos. No es que se deje de representar el paisaje, al campesino y temáticas de esa índole. Sin embargo, se agregan temáticas abstractas, se agregan representaciones más urbanas y personajes más urbanos. No solamente estamos dando un paseo del campo a la ciudad, sino también estamos haciendo un guiño a la historia de la pintura de nuestro país. Sin embargo, también hay un eje importante, y es que a través de Susurros Territoriales lo que nos vamos a encontrar es también con una enseñanza de la historia del arte universal, porque vamos a enfocarnos principalmente en el paisaje. Fue durante el siglo XIX, con las investigaciones de Turner, o más adelante, a principios del XX, con las investigaciones de Kandinsky, que empiezan a nacer el arte abstracto, que empiezan a aparecer las primeras intuiciones abstractas en el caso de Turner, o directamente la abstracción en el caso de Kandinsky. Entonces, lógicamente, si vamos a hablar de una exposición que va a abarcar la abstracción, tenemos que entender el paisaje. Porque al final de cuentas, en la esencia de la abstracción se va a encontrar el paisaje. El abstracto indaga en elementos plásticos propios de la pintura, como el color, la textura, la forma, la materia. Y eso de alguna manera se vuelve bien expresivo y sumamente sugerente. El abstracto es una especie de investigación, es expresión, pero también para el público es un diálogo con uno mismo. El arte abstracto sigue teniendo los fundamentos de hace 100 años. Por lo tanto, existe como una disociación entre las necesidades actuales y las necesidades de hace 100 años. El espectador de hace 100 años necesitaba una nueva forma de entender el arte, y actualmente el espectador necesita otras maneras. Pero el arte abstracto, de una forma u otra, según los teóricos, puede estar en el auge o en una crisis, dependiendo del punto de vista. Sin embargo, el arte abstracto se mantiene vigente actualmente. Y de alguna manera el jugar está muy relacionado a la hora de producir el abstracto, porque hay mucha libertad en el momento de construir la obra. No quiere decir que no haya todo un proceso de decodificación, de transición de lo figurativo al abstracto, de exploración del color, de exploración de la forma. Claro que sí. Todos esos procesos permiten una serie de herramientas a los artistas para hablarnos de libertad, para sugerirnos cosas, emociones, reflexiones, y para invitarnos realmente a ir más allá del lienzo. El abstracto no solamente es una expresión que existe per se, es una necesidad de los artistas, y debería ser también una necesidad del público de ver abstracto, porque nos obliga, nos invita y nos empuja a ver más allá del lienzo. Y eso creo que es uno de los valores más grandes, no solamente de la obra abstracta, sino en general de toda la propuesta artística. Si nos vamos a lo más básico de la abstracción, es lógico que al enfrentarnos a una obra abstracta, lo primero que nos preguntemos es: ¿y qué es lo que estoy viendo? ¿Qué significa? ¿Por qué hay manchas? ¿Por qué hay color?
Logramos identificar la esencia del abstracto, línea, color y forma, pero no entendemos el trasfondo. El arte abstracto en la actualidad tiene un estigma muy marcado. Esta idea de que tenemos que tener un virtuosismo técnico primero para luego desarrollar el abstracto es un constructo histórico. Es, por ejemplo, la vida de Picasso. Fue un excelente pintor, ya de adolescente ya pintaba súper bien y poco a poco va deconstruyendo su manera de trabajar hasta que llega al cubismo. Pero hay un virtuosismo en el color, en la luz, en la figura, en la forma. Hay una manera hay un dominio. El artista abstracto sí tiene una noción muy fuerte del dibujo. Sí tiene una noción de profundidad, de perspectiva, del uso de los colores. Entonces, a lo largo de esta exposición, nosotros nos vamos a encontrar con artistas de una calidad muy buena, porque son artistas que han aprendido realmente el oficio del arte. Y que como pasó en el siglo XX, si nos volvemos a retomar, la abstracción es un proceso. El proceso de experimentación del abstracto no solamente es a través de los materiales. El proceso de experimentación del abstracto también es a través de las reflexiones. Estas sutiles sugerencias a situaciones políticas, sociales, naturales, que están aquí, que están presentes, nos hablan no solamente del artista, de su experiencia de vida, sino de una experiencia compartida. Es una reflexión sobre la vivencia del artista, pero en paralelo con mi vivencia. Es un ejercicio también muy interesante ponerse frente a una obra abstracta, cualquiera de las que vamos a encontrar en susurros territoriales, y preguntarse qué es lo que estoy viendo. Porque esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que estoy viendo? Han existido distintas metodologías a lo largo del tiempo para la interpretación de las obras de arte. En este caso vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a hacer 3 pasos. El primero es observar, el segundo es reconocer y el tercero es interpretar. Lo primero que observamos es los elementos. Está pintado sobre una lámina, esta lámina tiene ciertas características y además la pintura que está en medio de esta lámina tiene ciertos colores, ciertas formas y ciertas siluetas. Lo segundo es que reconozco, bueno, esta lámina es una lámina que ha sido usada, que se ve vieja, que está oxidada. Luego lo que está pintado parece ser una silueta de unas montañas. Si son las montañas, quizás las líneas que están atravesadas sean los cables de luz y la parte de abajo de esa pintura parecerían quizás techos de casas o son formas que ya se están abstrayendo. Entonces, ya vimos, ya reconocimos, ahora interpretemos. ¿De qué nos está hablando la artista? Probablemente de estas casas que se aglomeran todas juntas en un espacio alejado de la ciudad. Nos está hablando de un paisaje, sí, pero de un paisaje con una situación social y económica pues concreta. Probablemente lo que estamos viendo es una de las ventanas de una de estas casas. Entonces vemos el cable, vemos las demás casas, pero también vemos el paisaje. Entonces, desde esta perspectiva, los artistas de alguna manera ponen al espectador dentro de ese contexto precario, dentro de esa situación, como hacerlo parte de ese paisaje y de esa escena. Y es complejo porque no necesariamente el espectador va a entender lo que el artista quiso dejar ahí. Puede entender una cosa completamente diferente. Y eso es la riqueza, digamos, del arte. Creo que el artista que se decanta por el abstracto, lo que está buscando es libertad. Cuando hablamos de libertad, yo no estoy diciendo que el artista sea menos dedicado y menos laborioso. Es más, puede ser todavía más complejo y más laborioso, puesto que al no estar haciendo una cosa figurativa que sabes cómo es, que sabes cómo debe de quedar, en realidad el abstracto se vuelve más complejo porque no tenés claro hacia dónde vas. Y el arte abstracto es más introspectivo, no solamente para el espectador que lo observa y que se tiene que pensar a sí mismo, sino para el artista que lo hace y que de alguna manera deja sus emociones, sus pensamientos, sus reflexiones, su trabajo, su tiempo, su vida en el lienzo. Por eso es tan importante esta exhibición de abstracto, por eso es tan importante que la gente tenga elementos para empezarlo a decodificar, porque es una manera de invitarnos a pensar, de invitarnos a imaginar, de invitarnos a vernos a nosotros mismos, porque al final de cuentas
Lo que podamos decodificar o lo que podamos pensar de una obra viene de nosotros, viene de quien la observa.